Queridos oyentes, buenas tardes. Aquí otra vez para presentar el próximo número de la revista Espejo Espejo. Y con mucha alegría porque cumplimos un año que la revista Espejo Espejo ya tiene un año. Y gracias principalmente a ustedes. Y bueno, con el deseo de que sigamos contando con su preferencia, con su cariño, con su estima. Un abrazo muy grande y feliz rentré. En la madrugada del 3 de agosto de 1936, 16 días después del inicio de la Guerra Civil, un trimotor de las líneas aéreas postales españolas, readaptado para uso militar, sobrevuela el cielo zaragozano. El avión circunvala varias veces el entorno de la Basílica del Pilar antes de dejar caer 4 bombas que no llegarán a explosionar. La primera se estrella contra el pavimento de la plaza, a escasos 10 metros de la fachada principal de la catedral. Otras 2 impactan sobre la cubierta de la basílica. Una sobre el mural pintado por Francisco de Goya, La adoración del nombre de Dios, que adorna majestuoso la bóveda del coreto. La otra alcanza el nervio de la bóveda de descarga de la cúpula de la Santa Capilla. La cuarta, cuyo probable objetivo fallido es el puente de piedra, desaparece bajo las aguas del río Ebro. Dada la relevancia que el monumento tiene en el imaginario colectivo de la sociedad española en general y aragonesa en particular, la acción enseguida es utilizada por ambos bandos con fines propagandísticos. La España católica y conservadora atribuye a un milagro de la Virgen el hecho de que las bombas no lleguen a explotar, mientras que la España republicana y de izquierdas, que ya el día 19 de julio ha editado un cartel en el que aparece una de las torres del Pilar saltando por los aires, anuncia que la ciudad de Zaragoza ha sido sometida a un severo castigo, llegando a afirmar que la basílica ha sido destruida. Dos de esas bombas pueden verse en la actualidad expuestas en uno de los pilares próximos a la Santa Capilla. Fabiola para la revista Espejo Espejo. Saludos cordiales. Quisiera hablaros en esta ocasión de mis primeros contactos con el braille, porque además el día 28 de este mes de octubre se cumple el aniversario de mi afiliación. Los años que hace de aquello coinciden, si no estoy mal informado, con las combinaciones del sistema braille de 6 puntos. Bueno, pues me afilié cuando tenía 6 años y a partir de ahí comenzaron mis clases en el sistema braille, para lo cual iba diariamente a la delegación local, que entonces se llamaba así, en Medina del Campo, y mi maestro era don Joaquín. A las clases me acompañaban mi padre a la salida del trabajo o en muchas ocasiones también mi hermana mayor, que entonces tenía 11 años. Los primeros materiales que yo tuve de braille fueron prestados: una pauta, un punzón, un libro que se llamaba Aritmética de Ezequiel Solana, otro libro que se llamaba Los 7 infantes de Lara y una revista denominada Relieves, que estuvo durante muchos años editándose a través de la imprenta Braille de la ONCE y luego del servicio bibliográfico. Con el aprendizaje del sistema Braille yo tendría que ir
después al colegio de Pontevedra, que era donde me habían asignado para comenzar mis estudios. Mis padres, antes de eso, decidieron mirar a ver sobre mi adaptación para que no sufriera excesivamente mi adaptación al colegio, alejado de mi familia, y entonces me enviaron durante un mes a un pueblo de la Sierra de Madrid donde vivían unos tíos míos. Allí estuve aquel mes de abril, uno de los mejores de mi infancia. Después me fui al colegio de Pontevedra. Allí teníamos obligación de escribir a nuestros familiares todos los domingos, y las cartas braille que yo escribía las leía mi hermana mayor cuando salía de la escuela o mi padre cuando venía del trabajo. Esto es el primer contacto que yo he tenido con el sistema braille. Y ahora os voy a leer un poema mío que he titulado Oh Braille Nuestro. Oh Braille nuestro, que sufres de olvido, que te atesoran en muchas vitrinas, que te veneran en una hornacina y te sepultan en un huerto florido. Sea aclamado por doquier el sabio que concibió tan lúcido sistema. Seas por siempre tú estandarte y lema, ajeno a modas y oscuros resabios. Bríndense pautas, pliegos infinitos, plásmense versos, novelas y cantos. Pónganse baldas y anaqueles tantos donde albergar mis libros favoritos. Todo se afane en tu magno ejercicio, todo revierta en tu praxis constante, todo se orille a tu marcha elegante y se cobije al dosel de tu auspicio. Danos firmeza, rigor, derechura en cada punto del abecedario. Sella tu credo, razón, ideario en cada estrato de nuestra aventura. No te derrumbes ante la aspereza, ante el desdén esporádico o grave, que tu clemencia, ingratitudes lave, ya colectivas, hacia tu grandeza. Pues tan humilde, tan frágil te vemos, siendo que 1000 sensaciones enhebras, nunca padezcas ni daño ni quiebra, hoy ofuscados en ínclitos remos. De los idilios tan idolatrados, de las proclamas y las fantasías, del que abomina de la dulce orgía de hojear libros, seamos librados. Antonio Martín para la revista Espejo a Teruel. Llegamos a Teruel y enseguida empezamos con las torres. Yo soy geóloga y me interesa muchísimo todo esto. Y Trinidad se mete en todos los charcos y me sigue. A ella le interesa mucho la historia. En 2 días nos metimos a la ciudad en el bolsillo. Lo primero que vimos fue el Torico, que además teníamos el hotel en dicha plaza. A mí el Torico me pareció muy pequeño, pero es la insignia de Teruel. Luego fuimos a la Torre del Salvador, de 1667, de mudéjar tardío. Nos gustó mucho. En la pared había peces hechos con azulejos, que nos quedamos admiradas, y arriba nos sentamos encima de la campana, y justo entonces sonó. Y brincamos del susto. La subida y la bajada de la torre es complicada, con 119 escalones, pero se hace a gusto y merece la pena solo de pensar los años que hace que está en pie. La escalera es estrecha, desigual, empinada y da muchas vueltas alrededor de la torre. Desde esta torre se veían las otras 3.
torres que servían para vigilar si alguien se acercaba a la ciudad con malas intenciones. Desde arriba se veía todo Teruel. Después vimos por fuera 2 conventos que están al lado uno del otro. El de las Clarisas y las Carmelitas. Alrededor hay una plaza muy agradable, con muchos árboles y flores. Después hicimos una visita guiada a la Catedral de Santa María, que tiene otra torre. El techo de esta catedral es entero de madera, con dibujos muy elaborados, tanto musulmanes como con figuras geométricas y vegetales como cristianos, con representaciones de pasajes de la Biblia. Es muy bonito y llena y le llaman la Capilla Sistina del Mudéjar. La catedral fue fundada en 1257. También subimos a la parte de arriba de la catedral, con una escalera estrecha y empinada. Y cuando estábamos arriba nos apoyábamos en el armonium. Contarlo es una cosa y verlo es muy distinto. No hay comparación. Después fuimos al museo, que tenía tanto piezas antiguas como modernas, y una recreación de la casa del obispo con muebles del siglo XIX. Entre otras cosas hay una representación moderna de Jesucristo, con vaqueros y con camiseta. También nos apuntamos al viaje en el tren turístico, que da una vuelta por la ciudad. Nos explicaron a detalle todos los lugares importantes de la ciudad y nos gustó muchísimo. Y ya pues finalizamos el viaje. Este fue nuestro viaje a Teruel. De Elisa Taronji y Trinidad Sim para la revista Espejo Espejo. Hola, soy Evelio. Nací en Muniesa, pero mi infancia la pasé en Segura de Baños, un pequeño pueblo de la provincia de Teruel. Allí me encantaba observar al albañil cuando construía una casa, cómo elegía una piedra, la presentaba en la pared, para luego con la maza quitar lo que sobraba hasta que encajara lo mejor posible. Igualmente me encantaba observar al carpintero, al herrero. Era tal el interés que mostraba en ello que muchas veces me invitaban a participar con ellos en sus tareas. Luego, cuando iba a casa, me ponía a construir, reproducir en pequeño tamaño aquellas cosas que habían llamado mi atención, y así es como empecé a hacer maquetas. Ahora, cuando recuerdo mi infancia, pienso que realmente lo que hice fue un máster de aprendiz de los oficios básicos que luego me fue de mucha utilidad en el desarrollo de mi formación. Conforme iba creciendo, me daba cuenta que muchas veces tenemos que realizar cosas que no son siempre de nuestro agrado, pero es lo que toca. Por lo que les buscaba la vuelta para tratar de hacerlo más fácil y a veces hasta entretenido. Nos hacemos mayores, empezamos a adquirir responsabilidades, tenemos que superar adversidades, contratiempos, la vida nos puede jugar una mala pasada y aparecerá alguien en nuestro entorno con problemas físicos que le dificulten realizar algunas actividades. Entonces pensé que tenía que seguir realizando todo esto ya que es una buena terapia, pero que las obras debían de ser muy didácticas y en la medida de lo posible adaptadas para poder ser percibidas, interpretadas y apreciadas por los invidentes, de forma que les ayudasen en su formación y en su entretenimiento. A lo largo de mi vida he dedicado mucho de mi tiempo libre a esta actividad, por lo que tengo muchas obras. Algunas de ellas son de carácter personal y familiar, pero hay otras que pueden ser de mucho interés para el disfrute del público en general. De estas quiero destacar 3 por su importancia. Una es el Estadio Parque de los Príncipes de París con la recreación del Golden Allin. Otra, un planetario donde la Tierra junto a su eje realiza los movimientos igual que se hace en la realidad, de forma que al orbitar alrededor del Sol se van produciendo de manera paulatina los diferentes cambios de estación. Y por último, otra tercera que es una gran maqueta dedicada a nuestra comunidad. Ahora, al hacerme mayor, me produce tristeza el pensar que cuando yo falte, estas cosas puedan ir a terminar en la basura, por lo que he tratado de darlas a conocer para que si de alguna forma se puede realizar alguna actividad y esto pueda permanecer en el tiempo. Para ello he realizado un cuaderno manuscrito a todo color
ilustrado con fotografías y dibujos de mis trabajos y con la descripción de todas sus características. Este cuaderno lo acompañé de una carta abierta a las instituciones en la cual daba a entender el carácter educativo y cultural didáctico de mis obras y que estaría dispuesto a cederlas a una institución que, sin ánimo de lucro, encontrara atractiva la idea de crear un aula cultural y museo de maquetas donde dar a conocer nuestra comunidad, su relieve y algunos rasgos de su historia, costumbres y cultura. Las maquetas serían la base de partida y el punto principal y la base de partida para estas actividades. El dossier, lo fui entregando a personas relevantes que yo conocía, alguna institución, bibliotecas, entidades. Se hizo de ello eco los medios y me realizaron entrevistas, reportajes en prensa, radio y televisión. Tuve alguna propuesta, pero ninguna de ellas satisfacía mis pretensiones, hasta que por fin, hace aproximadamente un año, a final de septiembre, 1 de octubre del pasado año, se dirigió a mí la dirección del Museo del Fuego a través de Carlos Gracia, que me llamó que estaba interesado en el destino de mis obras y a ver si podíamos hablar. Quedamos en hablar al día siguiente. Yo aproveché esa tarde para mandarle este dossier que había elaborado y así tuviese una información detallada de mis trabajos. Al día siguiente, cuando conocí a Carlos Gracia, me causó muy buena impresión. Veía que tenía muy claro lo que quería y me ofreció el poder destinar estas obras a que fueran acogidas por el Museo del Fuego. Había un problema, porque en el Museo del Fuego todas las cosas que se dejan tienen que estar relacionadas con el fuego y con los bomberos. Entonces yo pensé que lo mejor sería la maqueta de Aragón, cambiarla por la maqueta de Aragón y de los bomberos de Zaragoza y hacer una ampliación que diese lugar a esto. Me puse manos a la obra y entonces realicé la maqueta de su edificio del museo. Luego amplié toda la zona de la ribera del Ebro con el puente de piedra para colocar por allí actuaciones de los bomberos, salvando gente, buscando personas desaparecidas, el famoso Pozo de San Lázaro, y luego dentro de la maqueta poner muchas actividades relacionadas con los bomberos. Una vez hecho esto, ya la maqueta encajaba. Aproveché también una cosa que me hacía mucha ilusión y que tenía pendiente de realizar, que es adaptar la maqueta a los invidentes. Para ello he hecho una reproducción bajo relieve de la cordillera ibérica y el período aragonés con todas las descripciones en braille para que cuando viniesen los invidentes pudiesen seguir las explicaciones de la maqueta con su tacto, siguiendo toda la información que tenían, porque en el set bajo relieve están incluidos todas las montañas de Aragón, los pueblecitos, los ríos, y en cada sitio hay un icono donde está reproducido en braille la denominación de lo que corresponde, el río correspondiente, el pueblo, el monte, etc. A todo esto me ayudó mucho mi hija Belén, ya que para realizar todas estas leyendas ella me escribió en braille primero, luego yo eso lo usaba de plantilla para poder realizar y colocar los clavitos en el sitio correspondiente y luego estuviese todo perfectamente determinado. Y ahora pues eso, lo único que puedo decir es que se ha llevado a efecto todo esto que yo ansiaba. La maqueta por fin está en el Museo del Fuego y allí la pueden ir a ver todas las personas que quieran. Yo disfruto porque la gente del Museo del Fuego son muy acogedores, están muy contentos conmigo. Yo también estoy muy contento y muy feliz de que esto por fin ha llegado a un buen término. Y nada más, muchas gracias. Aquí os he explicado por qué realizo maquetas y cuándo empecé a realizarlas. Muchas Evelio Gracia para la revista Espejo Espejo. Eres lo que escuchas. Revista Espejo Espejo. Grabación del artículo recibido por Inés Chavarri para la revista Espejo Espejo. Hola, me llamo Inés Chavarri, tengo 18 años. Me voy a París a estudiar arte dramático. He hecho el bachillerato internacional y el acceso a la universidad, que actualmente no lo necesito, por lo que mi familia hubiera querido que yo hubiera estudiado una buena carrera, ingeniería, medicina, pero a mí me gusta la interpretación.
Durante la ESO me apunté a un concurso europeo llamado Rally Matemático y aunque las matemáticas nunca han sido mis favoritas, quedé la primera de La Rioja 2 veces. En selectividad quedé la segunda mejor nota de La Rioja. Mis padres los dos estudiaron mucho. Mi madre empezó biología aunque no la acabó y actualmente trabaja de auxiliar administrativo en varios pueblos y sacó la plaza de oposición en solo un año. Mi padre tiene 2 licenciaturas, en latín y griego clásico, becado en Deusto. Nunca ejerció y ahora es agricultor. A mí los idiomas siempre se me han dado bien, por eso elegí este bachillerato, porque las materias tratan varios idiomas y países, empezando por Europa. De Inés Chavarri para la revista Espejo Espejo. Hola, soy José Alberto Gil Pardo, soy técnico del Servicio Bibliográfico de la ONCE en materia de fomento de la lectura y coordino el Club Braille en Madrid. Quiero compartir con vosotros y vosotras una noticia que para mí ha sido muy gratificante y que creo que también merece la pena ser destacada. Y es el premio que nos han concedido a otro compañero de Barcelona y a mí a través del proyecto denominado Libros o Colección Braille de Bolsillo. Este premio está convocado por la Dirección General Adjunta de Servicios Sociales para Personas Afiliadas y pretende premiar acciones, experiencias, buenas prácticas que ayuden a mejorar la vida de las personas ciegas en general. Y en este marco, sin duda que ofrecer más opciones de acceder a la lectura ayuda y mucho. Se ha demostrado durante la pandemia que la lectura es una gran fuente de acompañamiento, tiene grandes beneficios tanto intelectuales como de socialización y mucho más para las personas ciegas, porque nos dan herramientas para nuestro día a día, como es la empatía, la memoria, el poder expresarnos mejor, el poder comprender las imágenes a través de las palabras. Pues bien, si esto es así y la lectura es fundamental para cualquier persona y más para, como he dicho, las personas ciegas, leer en braille es esencial y es la manera directa e inmediata en que podemos acceder a un libro. Leer en braille, como digo, y a quienes escuchan seguramente esta revista estarán de acuerdo conmigo de la importancia y de las grandes virtudes que tiene el sistema braille. Pues bien, hasta ahora la manera de acceder a un libro en braille era bien libros de tamaño extenso, también estaba lo que es la lectura fácil, pero echábamos en falta un recurso que permitiera, pues cuando uno va de viaje o cuando vas a hacer gestiones y tienes tiempos muertos, pues el poder llevar un libro en pequeño formato y que, bueno, pues leyendo en braille te permitiera disfrutar de la lectura. Tenía grandes dificultades, primero por los contenidos a elegir. Sabemos que el braille no se puede hacer más pequeño, con lo cual pues teníamos que buscar relatos o novelas cortas y actualmente no es como en el siglo XIX, el siglo XX, en que se editaban novelas de pocas páginas. Ahora normalmente las novelas que se editan son grandes. Entonces al final se decidió extraer de colecciones de cuentos o relatos breves o incluso novelas cortas, que algunas hay. También compaginar con autores clásicos de relatos. Y una vez elegido el contenido, había que ver cuáles eran las características que tenía que tener estas obras de formato en braille de bolsillo, si tenía que ser en vertical o en horizontal y qué líneas y caracteres tenían que tener. Bueno, pues se decidió que fueran 18 líneas por 25 caracteres y que fueran obras de como máximo 2 volúmenes. Con esta realidad
nos pusimos en marcha entre Barcelona y Madrid para elegir los contenidos, editar las obras, y ahora ya tenemos un fondo de unas 60 títulos y bueno, pues realmente es una opción más de lectura en braille junto a la lectura estándar de los volúmenes tradicionales de grandes obras como El Quijote, Los Pilares de la Tierra o El Señor de los Anillos, también de obras en formato de lectura fácil editadas a una sola cara y en interlineado, y ahora pues tenemos estos libros de bolsillo. Bueno, pues nada, estoy seguro que os gustará conocer este proyecto, estoy seguro de que si lo descubrís os gustarán estos libros de bolsillo, y un placer para mí compartir esta alegría, esta buena noticia en esta revista. Os sigo y sabéis que Aragón y Zaragoza en concreto tiene para mí un hueco especial siempre en el corazón, y bueno, pues siempre trato de estar al corriente de lo que se hace por las tierras del Ebro. Un abrazo y ojalá que pueda participar en más ocasiones compartiendo relatos, vivencias, lectura, en definitiva. Un abrazo para todos y La todas. revista Espejo Hoy Espejo. hablamos de la revista Espejo Espejo. Su fundadora es Trinidad Sin y colaboradoras Elisa Taronji, Belén Gracia y Montse Pina. La revista acaba de cumplir un año. Aquí tenemos a Trinidad y Elisa. Buenos días, chicas. Buenos Buenos días. días. La primera pregunta, ¿cómo surgió la idea? Pues verás, yo le daba vueltas a hacer algo aparte de todo lo que ya se hace en el Club Braille. Y estuve el verano del 2021, dándole vueltas, haciendo, deshaciendo, y bueno, y me salió esto que vamos, me quedé contenta, no me esperaba que yo llegara a tanto, pero bueno, claro, con vuestra ayuda, por supuesto, porque yo pregunto, os digo, os vuelvo a llamar, os vuelvo a decir, pero mira, que salió. Muy bien. ¿Cuántas revistas habéis realizado? Hasta ahora hemos hecho 5 y un 5-2. Muy bien. Y ahora ya va a salir el 6. Ok. ¿Cómo consigues los audios? Pues bueno, los compañeros, los hijos de los compañeros, por ejemplo, la hija de Montse Pina, Raquel, nos hizo un vídeo excelente. Ella es médico y la verdad que estuvo superior, muy bien. Hay una compañera que de jovencita se fue a Suiza a trabajar. Bueno, pues de ahí sacamos otro. Ahora en esta del número 6 sacamos a Antonio Martín, que nos cuenta desde que empezó en los colegios de la ONCE, de muy niño, con 7, 8 años, y ha quedado eso y un poema. Casi siempre solemos poner un poema en cada número, ¿verdad? O de un lado o del otro sacamos un poema. Muy bien. Porque ya dijimos que íbamos a tratar de todo, literatura, por supuesto, pero también la vida laboral de cada cual, humor, religión. Bueno, hasta ahí bien, yo creo que vamos en ello. Muy bien. ¿Y dónde se puede escuchar la revista? Bueno, esta revista es sonora, la ponemos en YouTube y ahí es donde se puede escuchar. Totalmente sonora. Muy bien. Y bueno, dado que la mayoría
de los poemas, de los relatos, si por ejemplo sois Belén y tú, Trinidad, los leéis, ¿puedes explicar cómo y en qué formato los lees? Bueno, nosotros nos manejamos con el braille. Belén y yo somos ciegas totales y nos manejamos con el braille, no hay otra cosa. Monse tiene vista, Elisa ve totalmente bien y cada una aquí aportamos lo que podemos y bueno, a mí el resultado me satisface totalmente. Y bueno, tenemos seguidores. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues os dejo que os despidáis y ¿qué tal lleváis la revista próxima? Pues ¿Cuándo la ya vais a sacar? ¿La vais a sacar pronto ya? Vamos a ver si mañana, como mucho el domingo, puede salir ya este número. Bueno, pues esta es la que vais a escuchar. Y nada más, que os vaya muy bien y Monse Pina para la revista Espejo, Espejo.